para meternos en este caso en una sección que me gusta mucho, que es nuestro segmento de cine y ascenso, cine y fútbol argentino. Y en este caso para hablar de un fútbol que no está hecho solamente de momentos de ascenso, de pelotas ingresando al arco, está hecho de un montón de historias. Un fútbol argentino que habla de barrios, que habla de sentido de pertenencia, habla de identidad, historias que explican cómo un club termina siendo más que 4 paredes y 2 arcos, y se termina convirtiendo en base a vivencias, en base a anécdotas, en base a recuerdos, en nuestra segunda casa, ¿no? Sí. Y por eso tenemos ganas de hablar de un documental, de una pieza realmente hermosa que van a poder disfrutar esta semana. Todos quieren venir a Brown, un documental dirigido por Juan Lucas Darrocha, una obra que nació desde el corazón de Adrogué, que retrata la mística, ¿no?, del Club Brown, su dimensión social, aquella etapa, lógicamente, inolvidable bajo la eterna figura idílica de Pablo Vicó. Una película que tenemos en línea a alguien realmente muy importante, pero vamos a ver el tráiler para empezar a disfrutarlo un poco más. La primer cancha que conocí es Es lo que me saca el hambre, lo que me saca la gana de mirar otros partidos, lo que me da alegría, lo que me alegra la semana. Nos ubicábamos allá en tablones de madera y viendo en ese momento estaba en la C, primera C. Mi nombre es Lucas, Juan Lucas. Nací en Adrogué, un barrio del sur del conurbano bonaerense. Yo nací acá en 4 cuadras. ¿Lo utilizan desde antes de que Pablo fuera el técnico? Y casi junto. Yo arranqué de muy abajo, arranqué con el Baby Fútbol, pasé por divisiones inferiores, menores, mayores, y ahí empezó la continuidad conmigo en Brown de Adrogué. Tal vez sea por eso que la primera vez que lloré de emoción con un partido de fútbol fue en 2013, cuando Brown logró por fin llegar a la Primera B Nacional. Hay veces que me da bronca cuando las cosas no salen y putean a un jugador mío, ¿viste? Y loco, no se lo merece. La primera vez que ascendimos, tal vez no te conocían, pero nos encontramos con una categoría totalmente desconocida para el club. Y hoy Brown es conocido en todos lados. ¡Qué bien juega Brown! Es realmente una sorpresa. Nos dimos cuenta ahí en el entretiempo que tranquilamente lo podíamos ganar. Ahora Brown se juega un ascenso a la Primera División, la posibilidad de jugar contra los grandes. Esa ansiedad que uno tiene por ir a disputar el partido para que salga de la mejor manera, ya no me importa más. Sé que lo podemos lograr. Ahí tienen todo. Mañana vienen, entran y ya tienen todo. Tienen que salir de cancha, no hay ganar. Ese equipo coordinado, ese equipo corto, ese equipo que marque en ataque, ese equipo que no se distraiga. Abierta, abierta, primer palo. La primera abierta al punto penal. Vamos. Desde hace 10 años, Qué hermoso, todos quieren venir a Brown y también todos queremos hablar con Juan Lucas Darrocha, director de esta preciosura que podés disfrutar en los cines esta semana. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Bote a Tierra. Hola, ¿cómo están? Yo muy bien, por suerte, con bastante ansiedad por este reestreno que vamos a tener. Así que bueno, acá, tratando de difundir un poco. Qué lindo, qué lindo. Primero, seguramente sos hincha, ¿no? De Brown, no sé. Te iba a preguntar cuánto de autobiografía hay en este documental. Y bueno, algo sí, algo hay de autobiografía, porque bueno, la película está contada desde un punto de vista muy personal.
Y sí, y partimos de la base de la propia experiencia adentro del club para bueno, contarle a la gente qué es lo que pasa ahí adentro y qué hay detrás de ese equipo que se hizo bastante conocido en aquellos años que mencionabas antes en la introducción. La verdad que Brown en esos años vivió una época, una epopeya, ¿no? Incluso siempre recordamos la anécdota con Pablo Vicó contando lo que era el primer día que Independiente había descendido, y la cantidad de cámaras que no estaban acostumbrados, ¿no? Pero ¿en qué momento sentiste que la vida de Brown, del Club Brown, situado en pleno Adrogué, merecía contarse y transformarse en una película? Bueno, yo veía que el club y, bueno, sobre todo la figura de Pablo Vicó estaban despertando cierto interés en medios nacionales, que era algo que, bueno, años atrás no nos pasaba, que de golpe diarios o incluso canales de televisión se acercaran a nuestro club a ver de qué se trataba. Entonces veía que había cierto interés, veía que de a poco nos íbamos haciendo conocidos, que ya no era necesario que yo tuviera que explicar de qué se trataba Brown de Adrogué cuando me preguntaban de qué cuadro era hincha. Y bueno, pero a la vez veía que el enfoque que tenían las distintas notas que iba viendo en los medios, bueno, era un enfoque, un poco desde afuera, porque, bueno, lógicamente, se hacían entrevistas, se acompañaba un rato a Vicó y a algún otro integrante del plantel, pero me parecía que estaba bueno contar un poco el detrás de escena, un poco qué era lo que se vivía en un club de barrio que de repente se tiene que enfrentar a equipos de la talla de Independiente o Huracán o ese tipo de cosas. Y bueno, y ver cómo se las arreglan las personas que están ahí adentro para de golpe, bueno, estar ahí en ese escenario completamente desconocido hasta hace unos años. Qué linda oportunidad y qué lindo opción, ¿no? Para ir este fin de semana. ¿Dónde se va a presentar? ¿En el Gomón? No, en el Gomón estuvimos el año pasado, tuvimos algunas funciones, la verdad que nos fue muy bien, y ahora vamos a estar, tuvimos la oportunidad de estar en Cinemark, vamos a estar en 5 complejos de Cinemark a partir. Lindo. Sí, es una gran oportunidad porque, bueno, nos permite llegar a mucha más gente. Que por ahí tal vez no está tan acostumbrada a ir al Gomont o que le queda lejos. Entonces, bueno, sí, vamos a estar en 5 complejos de Cinemark, uno en Capital, en el Abasto, y después vamos a estar en Quilmes, en Temperley, en Moreno y en Martínez, ahí en el Unicenter. Así que hay varias opciones para que si a alguno le queda cerca alguno de esos complejos se pueda arrimar. Es a partir del jueves que viene. Perfecto, no hay que perdérselo. Hay que seguir la agenda entonces de Cinemark y bueno, disfrutar de este peliculón que Juan Lucas de Rocha tiene la posibilidad de dirigir. Carlitos. Juan, buenas noches. Carlos te habla. La verdad te felicito por el impulso y por haber plasmado en la pantalla, decir, bueno, acá está lo que se me ocurrió. Y la primera pregunta que te quiero hacer es lo siguiente, ¿quién es el guionista? ¿Cómo fue? Porque filmar en una cancha no es fácil, filmar algunas cosas no es fácil, pasarlas a 35 milímetros. Contanos esa epopeya que creo que es tan importante como el hecho de haberla plasmado y tenerla ahora a disposición de que la gente la vea. Bueno, el guionista soy yo, en realidad lo hicimos junto a Lucía Casado, que es la asistente de dirección y camarógrafa y montajista de la película. Lo fuimos haciendo en conjunto. Si bien había un guión original que había escrito yo al principio, cuando nos fuimos acercando a cada vez más y nos fuimos metiendo cada vez más en la vida del club, la verdad es que fuimos modificando ese guión porque nos dimos cuenta de que nos encontrábamos con cosas que eran mucho más ricas que lo que nosotros habíamos pensado. Sí, y además, a la vez, tuvimos la suerte de filmar y acompañar la campaña en la que Brown jugó una semifinal por el ascenso a primera. Entonces,
Entonces, bueno, no pudimos y no quisimos tampoco dejar eso afuera. Entonces eso se terminó convirtiendo en el hilo conductor, pero que era algo que nosotros no sabíamos que iba a pasar cuando nos empezamos a acercar. Entiendo. Vos sabés que el nombre me gusta, todos quieren venir a Bron, pero no es solamente todos quieren ir a Bron, sino mucha gente que no es de Bron, lo quiere a Bron. Me ha costado como periodista deportivo ver a Bron en cancha de Urquiza, allá en Lynch, en cancha de Morón, el día que Bron sale campeón y el Gallo se abraza con Pablo Vicó. Y en todas las canchas siempre, por lo menos en las que me tocó, no sé, San Martín de Bursaco, porque ya estamos hablando de partido más cercano y clásico. Ahí ya no. Claro, por ahí Temperley, pero me consta, viste, que siempre fue como un club querible. Por ahí la imagen de Vicó, pero por ahí la imagen del equipo. O sea, no se escuchaban insultos. Tuvo una época aparte que ganaba con contundencia, ¿no? Pero en algunas canchas ganar con contundencia es que te tiren un rulemán cuando sale el jugador. Y no fue el caso, así que está muy bien puesto el nombre, que todos quieren venir a Bron, o por lo menos mucha gente que, a ver, no hincha, porque no es hincha de Bron, pero sí simpatiza, es un club simpático, creo que sería la palabra, ¿no? Sí, es que es lo que pasó y nos gustaba ese título justamente por eso, porque el interés que despertó, bueno, en primer lugar, como vos decías, la figura de Pablo, que bueno, viviendo en el club y además siendo una persona muy entrañable y muy querible, muy humilde, y su historia de vida, bueno, eso hacía que mucha gente empatizara y que simpatizara también por el club. Pero además, como vos decías, tuvo muchas épocas en las que Bron jugaba muy bien al fútbol. Entonces, había mucho interés del periodismo y de hinchas de otros equipos que querían ver cómo jugaba Bron. Entonces, bueno, un poco por eso y a partir de una frase que dice Luis, el utilero de Bron, quisimos ponerle ese nombre porque era lo que sentíamos los hinchas, que de repente todos querían venir a Bron, todos querían ver de qué se trataba esto. Entonces ahí un poco surgió el título. Yo conocí la cancha de Bron con Bron en la primera B Metro. O sea, fui un par de veces antes, pero iba como hincha. Es más, hay una anécdota que tengo que fui a la tribuna, lo que era la tribuna visitante, que es una de las que está ahora la hinchada local, ¿verdad? Y hemos tenido un problema porque detrás de la cancha había casas y había un panal de abejas, de avispas, y terminamos bajando todo, pero corriendo, ¿viste? Y es más, lo teníamos de frente contra el alambrado a un jugador histórico de Bron de Adrogué, que después fue a Ferro, que es Gonzalo González. ¿Viste? Sí, claro. Y claro, estaban, antes de que empiece el partido, ¿viste? Vio que se venía media tribuna, dijo. Y tuvimos que explicarle que era por las avispas, que no era contra él. Gritar un gol era una trampa mortal. Más o menos. Claro. La cancha siempre fue muy entrañable, la platea. Sí. Aparte, el barrio es hermoso. Sí, es una linda zona, la verdad. Es un barrio de casas bajas. Sí, es muy lindo, la verdad que sí, es muy lindo. La cancha sigue siendo más o menos parecida. Sí. Ahora hace poco tenemos el orgullo de que se inauguró lo que vos dijiste, la platea, que en realidad no era una platea, era una tribuna más, pero exacto, nosotros le decíamos la platea. Sí. Ahora tiene butacas, sus butacas, quedó muy linda por suerte, así que ya le podemos decir oficialmente platea. Claro, el viejo y entrañable 160, que sabés, cuando bajabas besabas la tierra, pisabas el pasto, porque era 1 hora y media de viaje desde Capital, claro, y desde Palermo más precisamente, pero el lugar es hermoso. Ahora, a ver, ¿cómo hizo Bron? Me imagino que por las campañas, porque la zona era media, no te digo clase alta, pero son todos chalecitos de gente más o menos bien. ¿Cómo hizo Bron para atrapar a toda la gente del barrio y ahora sin visitantes ves la tribuna que está frente a la platea llena? Bueno, justo el barrio en el que está la cancha, sí, sobre todo hacia atrás de la cancha,
Es un barrio más popular, más de clase obrera, digamos. Ese que no conozco. O sea, claro. Después, si te vas para el centro, sí es un barrio más acomodado. La realidad es que la gente de Adrogué, la gente de más plata, digamos, siempre fue más a los clubes de rugby que hay en la zona, ¿no? Sí, señor. Pucará, San Albano y demás. Entonces, o hay un par de clubes de tenis también. Entonces, la gente, el club de barrio, o el club con vida social, con pileta, con vóley, con tenis, con patín, con fútbol infantil, el club por excelencia siempre fue Brown, Claro. o el más grande de todos esos. Entonces, la gente de los barrios populares de los alrededores iban a Bron, o sea, entonces ahí se fue forjando, creo yo, la identidad. Hay de todo, ¿no? Pero yo creo que viene por ahí, viene por ahí. Tu trayectoria está, la verdad, muy ligada al cine social, militante. Es tu primer largometraje, hiciste varios cortometrajes y coproduciéndolo, ¿no? Primero, ¿qué te deja este primer largometraje? ¿Qué te genera? ¿Qué sensaciones te dan? Y por el otro lado, preguntarte cómo conviven desde el lado social, desde el lado cultural, con esos primeros, con esas primeras experiencias que tuviste, ahora en un terreno más futbolero, pero igualmente cultural y social. Bueno, sin dudas, gracias por mencionarlo. Yo vengo de hacer cine en un colectivo de cine llamado Silbando Bembas, que bueno, sí, hacíamos, existe todavía, hace cine más Los político, gritos, social, militante. Sí. Exacto, Los Gritos, Bollitos. La 60, que es una muy linda película, Bollitos, sí. Yo aprendí a hacer cine ahí y bueno, la verdad es que hacer que es mi primer largometraje como director en solitario, si se puede decir así, porque nunca uno hace una película solo, no, es imposible despegarlo de esa historia que traigo yo conmigo. Y entonces, siempre, yo creo que se puede ver en Todos quieren venir a Brown, ese tipo de mirada se tiene que ver en dónde está puesta la cámara, en cómo nos acercamos a los protagonistas de la historia, siempre tratando de relacionarse de igual a igual con los personajes, con los protagonistas, y siempre haciendo foco en el rol social, tanto del club, como también de todas las personas que están trabajando ahí adentro. Nosotros hay momentos en los que hablamos de los futbolistas como trabajadores, y ellos nos cuentan, bueno, que muchas veces no llegan a fin de mes y que hay un montón de clubes que les deben, que tienen los sueldos atrasados. Y también, bueno, el nombre Todos quieren venir a Bron habla también de una época en la que el ambiente de fútbol sabía que Bron no te prometía pagarte una fortuna, pero te pagaba todos los meses. Claro, y eso para los futbolistas que tienen que pagar las cuentas todos los meses era importante, porque sabían que tenían la plata que habían arreglado, la iban a tener a fin de mes. Claro. Entonces, entonces tiene que ver con eso. Hay un punto de vista, un enfoque que tiene que ver con eso, no solamente con lo deportivo, con la crónica deportiva, es decir, cómo le fue a Bron, quién metió los goles, etcétera, sino qué es lo que pasa ahí alrededor y cómo se van tejiendo esos lazos sociales, comunitarios alrededor de un club de barrio y entre los que están trabajando codo a codo todos los días adentro del club. Juan, no sé si esta pregunta va para vos, pero bueno, como es tu film, creo que vas a saber contestármela. ¿Cómo hace la gente que está escuchando el programa o que vio por internet la posibilidad de ver este film? Hay muchos futboleros, y ya te dije, que simpatiza por Bron. ¿Cómo hace para conseguir una entrada? ¿Va directamente a sitio de Cinemark o se puede sacar por internet? ¿Tenés idea de eso? Se puede sacar por internet. Sí, se puede sacar por internet. Ya están a la venta las entradas en la página de Cinemark, que es cinemark.com.ar, si no me equivoco. Sí. Y ahí están en la parte de preventa, porque como se estrena el jueves que viene, todavía no está en cartel, digamos, pero sí hay una parte que dice preventa y la pueden encontrar ahí, pueden elegir el complejo al que quieren ir a verla.
y ya se sacan la entrada. Y si no, directamente en el cine también, ¿no? Porque bueno, también sacarlo por internet muchas veces tiene un costo, entonces bueno. Y bueno, y también aplican todas las promociones que hay para ir al cine habitualmente, ¿no? Que siempre hay un 2x1 con tal tarjeta, o ese tipo de cosas. En este caso también aplica, así que aprovechen esas cosas, porque bueno, sabemos que la cosa está difícil y que bueno, a veces pagar una entrada por ahí Sí, es claro, complicado. exacto. Pero eso sí, sin bandera ni papel picado cuando empieza la película. Bueno, puede pasar, ya nos pasó el año pasado cuando estrenamos en el Gaumont, que fueron muchos hinchas, se llevaron banderas, llevaron todo, Qué y lindo. le pusieron mucho color, estuvo muy, muy, muy lindo, la verdad, fue hermoso. Perdóname haberse tirado de la lengua, pero me lo contó gente amiga de cultura que fue y que se asombraron porque dijeron, pero estoy en una cancha o viendo una película. Por eso quería que la cuentes vos. Sí, 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 sí. Y después de esa también tuvimos primero tuvimos en el Gomón, que fueron muchos hinchas con banderas y Sí. bueno, que estuvieron cantando canciones y todo. Y después cuando estuvimos en la Casa de la Cultura, Almirante Brown, ahí sí, ahí fue toda la hinchada, con los bombos, con las trompetas, No. con todo. Jorge, la voz del estadio, presentó la película como hace cuando presenta el equipo en la cancha. Qué Fue la lindo. verdad que fue lindo. increíble. Qué Sí, 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 increíble. fue increíble. Qué increíble. ¿Cuál Sí, sí. fue la escena o el momento? Vamos, a ver, no sé si spoilearlo, a veces entra, a veces no, ¿no? Porque uno filma y después pasa un proceso de postproducción. Pero ¿cuál fue la escena o el momento del documental que en lo personal más te conmovió? Bueno, es difícil elegir uno, porque yo al ser hincha, la verdad es que puedo pensar en varios de los partidos que filmamos, ¿no? Que a mí me conmovieron, pero como hincha. Claro. Pero ya pensando como realizador, bueno, sin duda, muchos de los momentos que compartimos con la gente del club, la verdad que fueron hermosos. No me puedo olvidar de un día entero que pasamos filmando con Luis, el utilero, que es uno de los personajes de la película, que falleció hace 1 año y medio, si no me equivoco, Sí. que lamentablemente no pudo ver la película, que estuvimos un día entero antes de un partido contra San Martín de Tucumán. El día anterior él armaba todo el vestuario y estuvimos todo el día acompañándolo en el armado del vestuario y viendo la dedicación que le ponía, que fue una sorpresa porque nosotros a Luis no lo conocíamos o lo conocíamos muy poco y la verdad es que ver el cariño que le ponía a su trabajo y cómo estaba en absolutamente todos los detalles y también que nos contaba su historia dentro del club, que era también la historia parte de la historia de Pablo Vicó y de muchos otros que estaban ahí dando vueltas trabajando. Yo ese rodaje, que fue casi prácticamente un día entero, lo recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño. Qué lindo, Juan Lucas Darrocha, director de Todos quieren venir a Brown, que podés empezar a disfrutarlo a partir del jueves que viene a las 22 horas en el Cinemark de Temperley, Quilmes, Moreno, Unicenter y El Abasto, y que podés disfrutarlo, porque la verdad que cada vez que hay una pieza cinematográfica, documental de nuestro fútbol y más aún del ascenso, que no son muchas, desgraciadamente, históricamente no son muchas. Hay más libros, pero hay muchos libros, pero muy muy pocas películas, sí. Y la verdad que es para celebrarlo y para disfrutarlo, seas del club que seas, ¿no? Sí, sin dudas, sin dudas. Y la verdad es que la gente que va a ver la película, los que son hinchas de otros clubes, salen muy contentos. Es una película que además de emocionante, es divertida. Y la gente nos dice que se siente muy representado, dicen, me dieron ganas de volver a mi club, me dieron ganas de esto. E incluso hay mucha gente que no le interesa mucho el fútbol y que se la pasa bien con la película. Y eso la verdad que a nosotros nos pone muy contentos porque, bueno, nosotros queríamos contar, más allá de hablar de fútbol, más allá de hablar de Bronda Drogué, queríamos hablar de esto, ¿no? De cómo, del sentido de pertenencia, de cómo se construye identidad, en este caso alrededor de un equipo de fútbol. Y más un equipo de ascenso, un equipo humilde, así que sí. Perfecto y felicitaciones, Juan. Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Nos viene muy bien estos espacios en medios para que la gente se entere y poder aprovechar esta oportunidad que tenemos, que es una única semana, para que la gente se acerque a ver la película. Una opción y un
algo para no perderse. Realmente, Juan, agradecerte de corazón y gracias por poner en imágenes lo que muchos, ¿no?, sentimos por nuestros clubes, por nuestros barrios. La identidad es un poco, aunque no seamos, no hayamos tenido vivencias en nuestra adolescencia, allí es un poco volver al club de nuestra niñez, de nuestras infancias. Y como vos decís, ¿no? Nos dan ganas de volver, sea cual sea, nos dan ganas de volver y volver a recordar y disfrutar. Así que, Juan, perdóname, sin lugar a Gonzalo, dudas, gracias. Perdóname, acabo de recibir un mensaje que aparte es buenísimo, lo queremos compartir con vos, Juan, porque es genial. Me dice Adrián que fue a ver el año pasado la película cuando se estrenó, y la disfruté muchísimo, a pesar que pasaste el gol contra mi equipo. Él es de Independiente. Bueno, hay una muy linda escena ahí, capaz que los hinchas independientes no la disfrutan tanto, pero sí, hay una muy linda escena. Y bueno, pasa esto, que la gente por ahí disfruta la película por más que haya algún momento que no le divierte tanto. Bueno, el caso de Andrés por lo menos la disfruto. Qué grande, qué bueno, qué lindo mensaje. Juan, un fuerte abrazo. Gracias por compartirlo, gracias por adelantarnos esta hermosa posibilidad de disfrutar de los documentales de nuestro fútbol que hablan de los clubes como desde el rol social, no solamente desde lo futbolístico, y desearte todo lo mejor para esta semana y para futuros proyectos. Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Bueno, ojalá que la gente se pueda acercar a verla al cine y a verla con otros, a verla en una sala de cine, que no es lo mismo que ver una película en tu casa, no. Así como no es lo mismo ver un partido en tu casa que verlo en la cancha. Sí. La verdad que yo voy a estar ahí, así que ahí seguramente nos vemos. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos ahí entonces. Un abrazo, Juan Lucas Darrocha, un abrazo gigante. Bueno, qué gustazo hablar con Juan Lucas Darrocha, director de Todos Quieren Venir a Brown, una obra que podés disfrutar y que habla de todos, ¿no? No solamente de los hinchas de Brown y de quienes lo sufrieron, sino también habla de absolutamente todos, porque los clubes son aquellos que... nuestra segunda casa, como arrancaba, ¿no? Sí. Y podés disfrutarlo a partir del próximo jueves 16 de abril hasta el miércoles 22, siempre a las 10 de la noche en el Cinemark del Abasto, Unicenter, Moreno, Quilmes, Temperley, varias posibilidades, y las entradas las obtenés en el sitio de Cinemark. Todos quieren ir en todo caso a Temperley, al Abasto, a Moreno, a ver la película. Y todos vamos a ir.